El tema Atlántida, aunque no sea tu campo, dentro de la arqueología, ¿se de alguna forma niega completamente la posibilidad de una civilización atlante desaparecida por un maremoto o por el hundimiento de una isla, etcétera? ¿Es algo que queda totalmente fuera de la conversación, al menos del consenso, o está abierto a que pudiera haber una civilización no avanzada como nosotros, pero más avanzada de lo que a lo mejor eran sus coetáneas y que desapareció? Yo creo que no. Yo creo que la ciencia jamás se ha cerrado al planteamiento de que pueda haber un hecho histórico real detrás del mito platónico de la Atlántida. Pero partiendo del hecho de que lo más probable es que sea un mito redactado por Platón, precisamente para, primero, como una metáfora de lo que es el castigo de los soberbios, que es algo muy común en muchas civilizaciones. Y la Babilonia, ¿no? Y la caída de Babilonia. Exacto, ¿no? O Sodoma y Gomorra. Del ser humano. Exacto. Y mucho la Torre de Babel. O sea, hay infinidad de relatos en la antigüedad que lo que pretenden es amarrarle los caballos al ser humano frente a los dioses, de alguna manera, ¿no? Y por otro lado están los mitos comunes que hay en muchas civilizaciones de un diluvio universal que anega una civilización y la hace o desaparecer o tener que reinventarse y renacer. Desde el diluvio universal de Noé, Utnapishtim y Gilgamesh y Zuriusdra, y hay infinidad de ellos, ¿no? Entonces, sí que es probable que podamos encontrar un hecho histórico detrás de esos mitos. Luego hablaremos del Arca de Noé. Claro, sí. Por ejemplo, tú has estado yo he estado en el Ararat. Ahí y quiero hablar del tema, pero es un temazo. Sí, claro. Es un temazo. Pues es que es lo que ocurre es que en ocasiones aparecen arqueólogos que cogen a un lado el relato, me da igual que sea Platón o la Biblia o lo que sea, y en la otra mano el paletín. Y dicen, venga, vamos a excavar hasta que encontremos esto. Y eso es muy difícil. Y es lo que despierta un poco, pone más de uñas a la comunidad científica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Se ha encontrado algún resto de una civilización antigua, avanzada para la época, que no habéis sabido colocar en otra? Bueno, eso ocurrió hace poco con Göbekli Tepe en Turquía. O sea, en Turquía han aparecido de repente unos templos que probablemente se remontan al 11.000 a.C., o sea, son las edificaciones más antiguas documentadas hasta ahora. Está Göbekli Tepe, está Karahan Tepe al lado, y que de repente, claro, o sea, son templos que pertenecen a una época en la que nosotros no ubicábamos que existiera religión organizada, por decirlo de alguna manera. Que son más antiguos incluso que Mesopotamia. Sí. Y que Egipto, y que incluso que los templos de Malta. Porque los templos megalíticos de Malta son más antiguos que las pirámides de Egipto. O sea, que podría ser como la... O sea, podría es el origen de la demostrar que hay civilización. un nuevo origen de la civilización, ¿no? Exacto. Hay un nuevo origen de la civilización más antiguo de lo que nos pensábamos. Y no solamente es un nuevo origen y más antiguo, sino que siempre habíamos pensado que el hombre se hace sedentario, deja de ser cazador-recolector y se hace agricultor y ganadero, probablemente por un cambio climático, ¿no? Y es lo que estaría detrás del Génesis, ¿no? La pérdida del jardín del Edén, y a partir de ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente, el castigo a la humanidad, ¿no? Claro. Que nosotros en la tradición judeocristiana lo achacamos a que Eva cogió una manzana del árbol, pero en realidad lo que subyace detrás es un cambio climático que hace que el hombre ya no tenga que salir a cazar porque ya no hay caza. Tienes que cultivar y cuidar a tus animales, ¿no? Bueno, pues eso pensábamos que era lo que había producido que el hombre se volviera sedentario y que empezara a estructurar su pensamiento urbano y social desarrollando la religión. Bueno, pues lo que ha demostrado estos templos es lo contrario. Que el hombre tenía un pensamiento mágico y religioso que estaba muy relacionado con las estrellas, y que precisamente el condicionamiento de ese pensamiento mágico que se basa en las estrellas es lo que hace que surjan las civilizaciones alrededor. O sea, el hombre necesita primero comprender las estrellas para comprender cómo se van a producir los ciclos naturales, para saber a dónde moverse y cómo moverse. Y cuando esos ciclos cambian, interpretar por qué. Y eso es lo que deriva en el nacimiento de esta creencia u otra. Y por tanto articulan la sociedad en torno al pensamiento religioso. Eso es una novedad de hace relativamente poco, 15, 20 años. Y se debe precisamente a estos hallazgos. Por lo tanto, la ciencia no se cierra a que de repente mañana aparezca un yacimiento que nos remita a lo que podría haber sido una Atlántida, ¿no? Claro, todo esto se ha querido vincular o se vincula mucho a que ese cambio climático pudo no haber sido una evolución geológica,
sino el impacto de un meteorito. Un meteorito en algún punto concreto que provoca realmente un invierno nuclear, una especie de cambio climático, la última edad del hielo, y que pudo haber provocado una inundación, lo que estaría detrás de los orígenes de los mitos de las inundaciones y de los diluvios y de la Atlántida. Pero claro, no deja de ser una hipótesis para intentar explicar lo que hasta hoy solo es un mito. La arqueología, por otro lado, lo que nos demuestra es que hay civilizaciones más antiguas que no teníais fichadas y que de repente han aparecido y que nos hacen retraer mucho más el origen de la civilización y replantearnos cuáles son los cauces y mecanismos por los que nacen. Porque ahora se ha encontrado esto, pero ¿quién dice que de aquí 30 años se encuentra una nueva estructura del 17.000 antes de Cristo? Es muy heavy. Es algo... Pues se investigará y se documentará. Por eso cuando el mundo de la pseudociencia dice es que la ciencia no quiere avanzar y está cerrada al oficialismo porque no quieren cambiar sus libros, y ¿cómo que no? Nosotros somos los primeros que estamos interesados en cambiar esos libros. También hay científicos y científicos. Últimamente, eso lo veo mucho con Javi Santaolalla. También hay un cierto, vamos a decir, sector que se ha vuelto muy dogmático. Pero fíjate, yo creo que ese sector, ¿sabes cuál es? El que se dedica a la docencia. Puede ser. ¿Por qué? Porque tengo ya estructurado mi trabajo, mi mecanismo y demás. No quiero cambiar. Me obligas a cambiar todo esto, implica que de cero yo tengo que desdecirme, empezar a... Pero el que se dedica a la investigación está como loco por tener algo nuevo que contar y que investigar y que comunicar, ¿no? O sea, que yo creo que... Vamos, yo por lo menos desde mi punto de vista... Sí, que tú no eres el típico arqueólogo súper cerrado de mente de no, mira, esto es así, asá, y lo demás es... No, pero no solamente yo. O sea, es que yo mañana tengo que publicar un artículo y pongo en una nota a pie de página de ese artículo un libro publicado en los años 60 y a mí me tiran para atrás ese artículo porque me dicen, oiga, este artículo está completamente desfasado. Claro. Busque usted una fuente más actual. Sin embargo, en el mundo del misterio, o sea, tú pones un programa en televisión y todavía te siguen contando las teorías de los aliens ancestrales de Erich von Däniken, que las publicó en los años 60. Todavía están con las bombillas de Dendera. Y con Roswell. Y claro, entonces es como, jolín, ¿quién es el que no quiere cambiar los libros? Claro.